Bueno, pues hoy vengo con una receta que son unas empanadillas rellenas con verduras y está hecha con harina de garbanzo. Bueno, ya os explicaré que también se puede hacer en forma de empanada, pero no os preocupéis, ya lo iré explicando. Bueno, pues vamos a poner los ingredientes. Pues nada, como veis aquí los ingredientes, bueno, pongo por parte porque, bueno, lo que es la masa, ya veis los ingredientes que vienen aquí. Y después el relleno, en este caso solamente son verduras con especias, pero podéis añadirle el que más os apetezca, claro. Bueno, pues primeramente vamos a empezar por el relleno. Primero por el relleno, porque mientras se está haciendo el relleno, pues vamos, se puede hacer la otra parte, pero primeramente el relleno. En una sartén pongo un poquito de aceite, añadir un poquitín, y ahora pongo todas las verduras que ya veis cómo están cortadas. Cebolla roja, calabacín, pimiento rojo, pimiento verde. Elegí a vuestro gusto. Bueno, pues la ponemos a que, digamos que pochen un poquito, no mucho. Una vez que pochen un poquito, le añado el tomate maduro cortado sin piel, para que después no estén los pellejitos por ahí andando. Y lo dejo hasta que más o menos se elimine casi todo el líquido, que esté pochadito y sobre todo que no tenga líquido, porque si no ablandaría después la masa. Entonces esto una vez listo lo dejamos reservado, ¿no? Que esté templadito. Ahora vamos por la masa. Esta masa, como dije antes, está preparada con harina de garbanzo. Es facilísima de hacer, además que ya lo veis aquí, bueno, lo estáis viendo. Primero añadir la harina de garbanzo, le pongo el agua, que no esté muy fría. Después, una vez que le he puesto el agua, añado el aceite de oliva, ¿no? Yo utilizo aceite de oliva virgen extra, claro, como no, ¿no? Después del aceite le pongo la media cucharadita rasa de bicarbonato y un chorrito de zumo de limón, que es lo que hace que activa el bicarbonato. Esto lo pongo en lugar de la levadura, porque no utilizo levadura. Ahora simplemente con las manos limpias lo vamos moviendo hasta que quede todo integrado. No hay que amasar, digamos, mucho la masa ni darle mucho, trabajarla mucho. No. Una vez que esté todo integrado, está la masa lista, que no es una masa que tiene que reposar ni que tiene, simplemente que quede todo integrado. Ahora a continuación yo la dividí en 7, porque la pesé y me dio para unas 7. Cogí una de unos 10 centímetros y recorté, bueno, como lo estáis viendo, ¿no? Simplemente pues con cuidadito vais cerrando, vais tapando y después lo que sí hago es con un tenedor, digamos, lo que son las terminaciones para que se queden bien selladas. Pues nada, aquí veis ya las 7 empanadillas terminadas y ahora la ponemos en el horno a 180 sin aire durante unos 15 minutos. Si se abre alguna un poquito no pasa nada, por eso intentad cerrarla bien, pero si se abre no pasa nada. Y el líquido, que tampoco tenga mucho líquido, que también se empapa y estropea la masa. Bueno, pues ya veis aquí cómo están las empanadillas ya cuando han salido del horno. Me han preguntado si da sabor. Esta harina tiene un poquito de sabor. Si no estáis acostumbrados, puede que le notáis algo raro, pero las personas que estamos acostumbradas, yo en mi caso no le noto, y si le pone un buen relleno y buenas especias, no se nota tanto. Si no tenéis la otra variedad, que tengo también, quiero subir el vídeo de hacerla con harina de trigo integral. Estos son empanadillas. Ya os he comentado antes que también con la misma masa se puede hacer una empanada. En mi caso no hice la empanada con esta harina, la hice con la otra harina integral, pero igual que hice esta con la harina integral, se puede hacer también con la misma harina de garbanzo. Es que claro, hice una masa y otra masa. Con una masa y probé las empanadillas y con la otra masa probé las empanadas, ¿no? Pero se pueden hacer con las dos harinas exactamente lo mismo, tanto empanadillas como empanadas. De todas formas os voy a dejar el vídeo, bueno, el enlace cuando lo tenga subido en la cajita de información, que seguramente lo subiré el lunes. Y ahí ya también podéis ver la opción con harina de trigo integral. También está rica. Tiene un poquito menos sabor que, como iba diciendo, tiene un poquito menos sabor
que la harina de trigo integral. La de garbanzo tiene un puntito. Si no estáis acostumbrados quizás os resulte raro, pero si no, pues nada, ya tenéis otra opción. Si no, pues ya está, la hacéis con harina de trigo integral, que esta no tiene tanto sabor, ¿no? Lo que es la harina no le da tanto sabor. Y el relleno, imaginad lo que podéis hacer de relleno. Bueno, pues ya solamente ya me queda ir despidiéndome. Espero que os guste. El relleno he pensado también dulce, que serán otras recetas que haré próximamente, pero ahora en este caso son saladas. Bueno, pues lo dicho, me despido y solamente me queda deciros que hasta el próximo vídeo.